Muy bien. Mirad, en los temas anteriores, haciendo un poco de repaso, hemos visto un poquito de investigación, o sea, sobre la historia, hemos visto como un glosario y nos hemos centrado sobre todo en el tema anterior vimos atención visual. Ahora ya vais a ver que vamos a cambiar fundamentalmente vamos a cambiar de sentido y nos vamos a ir a la atención auditiva. Pero vamos a ver también cuestiones que tienen que ver con la atención selectiva, esta vez a través del canal auditivo, estudios sobre atención dividida, esta vez en vez del canal visual, el canal auditivo, sobre la alerta y orientación auditiva, que esta es una de las principales, digamos, ventajas que nos da el sentido de la audición, ¿no? Que es, vámonos otra vez hace 40.000 años, ¿no? ¿Qué es lo que a nuestros antepasados les servía para darse cuenta de que había alguna amenaza? Cualquier ruido. Ausencia. O la ausencia de ruido, ¿no? Eso es. Eso es, ¿no? ¿Qué hace el sentido de ¿no? de la audición, los documentales de la voz, ¿no? Las orejas moviéndose para todos lados. ¿Por qué? Porque donde hay ruido hay movimiento. Y donde hay movimiento puede haber algo que yo me puedo comer o que me puede comer a mí. Y esto tiene que ver claramente con la ventaja que da tener un sentido que puede proporcionar esta reacción de alerta y orientación. Y luego, en la segunda parte del tema, vamos a ver la combinación de diferentes sistemas atencionales, principalmente el sistema visual con el sistema auditivo. Vamos a ver también la combinación del sistema visual con el sistema táctil. Porque claro, si os fijáis, nosotros no tenemos una percepción de la realidad separada en función de los sentidos, ¿no? Yo no tengo tenemos percepciones que están integradas, ¿no? Lo visual con lo auditivo, con lo táctil, ¿no? Y entonces esto es la atención crossmodal, ¿no? Y vamos a ver cómo hay fenómenos donde unas señales, por ejemplo, visuales pueden condicionar hacia dónde miramos, hacia dónde oímos, o señales auditivas que claramente condicionan dónde miramos, cómo miramos. Bueno, y son un poco los temas sobre los que gira este capítulo. Existen diferentes tipos de atención según la modalidad sensorial o hay una capacidad global. Pensarlo bien, me interesa muy bien que visualicéis esta idea. Cada modalidad, cada sentido tiene su propia capacidad de atención o hay una capacidad global que se reparte en función de los diferentes sentidos. No, porque no es el mismo planteamiento. ¿Cómo se integra la información proveniente de diferentes modalidades? Esto es un problemón científico que no está resuelto, ¿no? ¿Cómo hace el cerebro para integrar la información que viene de la visión, con la que viene del oído, con la que viene del tacto? ¿Existe un controlador atencional supramodal? Imaginaos como si fuera un homúnculo, ¿no? Un enanito dentro de nuestro cerebro que coge todas las informaciones de cada sentido y las va uniendo de manera que tengan sentido para nuestra mente, ¿no? Esto siempre nos lleva a la regresión al infinito. Dice, sí, y entonces, ¿quién controla ese homúnculo?
¿Cómo se controla? Ah, pues tendrá dentro otro homúnculo que controla el homúnculo. Y luego habrá un homúnculo dentro del homúnculo, un enanito dentro del enanito, ¿no? Bueno, y vamos a hablar en este tema de la atención auditiva, que es diferente a la visual, en el sentido de que, por ejemplo, los estímulos sonoros aparecen mezclados en el ambiente, ¿no? Yo no veo en este momento dos personas, si os ponéis una delante de la otra, no veo dos personas a la vez. No, te veo a ti si tú te pones delante o te veo a ti, María, si tú te pones delante, pero no veo dos personas a la vez. Sin embargo, si os ponéis a hablar las dos a la vez, los dos estímulos llegan a los oídos, ¿no? En ese sentido es diferente. Y también es diferente la localización espacial. La visión tiene una mucha mayor capacidad de localización espacial que la audición, ¿no? Con la visión claramente sabemos si está arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, ¿no? Ya vamos a ver que con la audición, ¿no? Muchas veces lo primero que haces detectas el sonido, pero no detectas inmediatamente de dónde viene. Si es de adelante, de atrás, ¿no? De arriba, de abajo, ¿no? Pensad en cuando hay un vecino ruidoso. Muchas veces no en la sensación de que pelma, sino no es tan evidente, tan rápido saber si el ruido viene de arriba, de abajo, no, de allí o de allí, ¿no? Y dedicamos mucho tiempo a detectar quién es, ¿no? Sin embargo, con la visión esto no ocurre de una manera, vamos, inmediata, ¿no? Por lo tanto, entender un mensaje auditivo en la vida real, porque en la vida real estamos viviendo en un paisaje que está lleno de sonidos, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, donde estamos interaccionando con muchas personas, ¿no? Entonces, entender un mensaje requiere de un análisis y separación dentro del continuo de ruidos que hay. Lo que hace nuestra mente es quedarse solamente con uno de esos mensajes, con una de esas fuentes de estímulos y dejar el resto, ¿no? Que este es el fenómeno del cocktail party. Lo hemos visto en otros momentos, ¿no? Que es el fenómeno de te encuentras en la discoteca, hay un montón de ruido, un montón de música, un montón de conversaciones, gente gritando, pero te encuentras con una persona que te interesa, entonces tus sistemas sensoriales de repente borran todo, ¿no? Y te permiten centrarte en la conversación, ¿no? Con esa persona que te interesa. ¿Vale? Incluso también podemos hacer encubiertamente, bueno, aunque quizá esto no lo habréis hecho nunca, claro, ¿no? Estar hablando con una persona y prestar atención encubiertamente a otra conversación que nos interesa que está cerca. Esto seguro no habéis hecho nunca, ¿no? Bueno, pues también lo podemos hacer, ¿no? Es decir, podemos entre dos fuentes de estímulos quedarnos con una. Bueno, desde un punto de vista de llevar estas experiencias, que son experiencias de la vida cotidiana, al laboratorio, los primeros paradigmas que llevaron esta experiencia al laboratorio fueron los paradigmas de la escucha dicótica, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Con unos auriculares, poniendo al sujeto unos auriculares y controlando qué es lo que proyectas en un auricular, en el auricular izquierdo y en el auricular derecho. Y pidiéndole al sujeto que sombree uno de los estímulos. Tú quédate solo con lo que viene por la izquierda o quédate solo con lo que viene por la derecha. ¿Vale?
La técnica del sombreado significa que tú tienes que ir repitiendo como subvocalmente, ¿no? Para ti mismo lo que está, el texto o las palabras que están apareciendo en uno de los dos canales. ¿Sí? Bueno. Con este paradigma, lo que en principio se observó era que forzar la atención, imaginaros, hacia lo que está apareciendo en el oído izquierdo, ¿no? Significaba que después le preguntabas a la gente qué era lo que había aparecido en el oído derecho y no había nada de información, ¿no? Te quedas con una cosa y inhibes la otra, ¿vale? Sin embargo, esto nuevamente, conforme se van variando los paradigmas de investigación, sí que permite detectar límites. Por ejemplo, sí se puede, las personas se dan cuenta de que si en el canal no atendido cambia el género de la voz que habla, ¿no? Y al principio pones un hombre y después pones una mujer y haces que sus voces sean como claramente estereotípicas de voz de hombre, de voz de mujer, ¿no? Entonces, si las personas detectan cambios en el género del hablante del canal no atendido. ¿Sí? Y más, ¿no? Los sujetos después, en otros experimentos como el de Morey, pueden detectar la igualdad del mensaje en el canal no atendido. Podemos manipular esto a voluntad. Y de repente, durante unos instantes, imaginaros que estamos proyectando una frase por el oído izquierdo, otra frase diferente por el oído derecho, y en algún momento podemos hacer que las frases del oído izquierdo y derecho sean iguales, ¿no? Bueno, pues esto claramente también se detecta la igualdad del mensaje en el canal no atendido. Sobre todo si además la presentación en el canal atendido y no atendido es sincrónica. Imaginaros el experimento, ¿no? Si te ponen una frase por un canal, por un oído, otra frase diferente por el oído derecho, pero en algún momento las frases del oído que te proyectan por el oído izquierdo y derecho son iguales y sobre todo ocurren a la vez. ¿Que te das cuenta o no te das cuenta? Que algo está cambiando. Seguro sí, seguro sí. ¿Eh? Luego, claro, pues los sujetos no informan del canal no atendido, pero tenemos también que hay un cierto procesamiento por el canal no atendido. ¿Eh? Bueno, ¿qué factores facilitan o influyen en la selección de los estímulos auditivos que procesamos? Pues la localización espacial, ¿no? Pues cuando hay muchos estímulos, ¿no? En el espacio, quedarte con uno es más difícil que si solo hay uno o hay dos, ¿eh? ¿Vale? Sabemos además que la resolución espacial auditiva es mucho más limitada que la visual, ¿no? Lo que hemos comentado antes, ¿no? El desfase temporal, por ejemplo, la falta de sincronía entre diferentes mensajes facilita la selección de un mensaje, ¿no? Aquí la diferencia es poner dos mensajes, aunque sean diferentes. ¿Eh? Te dicen, tienes que quedarte solamente, imaginaros, con la palabra que vas a oír por el oído izquierdo, ¿no? Y aquí podemos manipular las palabras que proyectamos por el oído izquierdo, que es la que tú tienes que atender, y por el oído derecho, que no tienes que atender, las podemos poner o justo a la vez, ¿no? A la vez en el inicio y que duren el mismo tiempo, o podemos ponerlas con un poquito de decalaje, ¿no? Que empiece un poquito antes la del oído izquierdo y un poquito después la del oído derecho. ¿Cuál pensáis, de qué manera pensáis que se puede detectar mejor la palabra del oído izquierdo? Claro, ¿no? Si las dos palabras aparecen a la vez, es un mensaje más confuso, ¿no? Luego, el desfase temporal facilita la selección, al darte cuenta, ¿sí? ¿O no? Y el tipo de tono, ¿no? La frecuencia del mensaje auditivo, porque se puede detectar y sombrear, repetir mejor
un mensaje si el otro es enunciado por una persona del género diferente, ¿no? Si hay más diferencia, te puedes quedar mejor con uno de los mensajes. Género se refiere a masculino. Eso es. No el tono en el que se dice, o sea, no se refiere a la valencia, o sea, perdón, al tono, me refiero a tono, por ejemplo, chillando o susurrándolo. También podría ser, de tal manera que lo que es la frecuencia sonora sea diferente, ¿no? También podría ser. Bueno, ¿hay procesamiento semántico en la información no atendida, en el canal no atendido? ¿Qué diríais? ¿Hay procesamiento semántico en el canal no atendido? Sí. En el canal no atendido. Tú te dicen, a ti te dicen, tienes que atender lo que viene por el izquierdo. Lo del derecho, no atiendas. Tú quédate con lo que... Porque luego te vamos a hacer preguntas sobre lo que ha pasado en el izquierdo, ¿vale? Semánticamente tú dirías que hay procesamiento en el derecho. Es como cuando estás hablando con alguien y no le prestas atención. Luego te pregunta. Eso es. Bueno, pues esto, lo que pasa es que es un sí o es un no, no hay pero, porque todo tiene límites, ¿no? Por ejemplo, un 33% de los sujetos detectan la presencia de su nombre en el canal no atendido. Si en el canal no atendido te están diciendo cosas, oh, no te enteras de nada, pero si en el canal no atendido aparece tu nombre, ¡tac! ¿No? Claro, y eso quiere decir... Si estás por la calle y dicen, aunque tú veas hablando con alguien, dicen María, eso es. Eso es. Luego, eso significa que un cierto procesamiento semántico hay, porque si no hubiera procesamiento semántico no te enterarías. ¿No? Bueno. Y también, fijaros aquí en la página 134, creo que es interesante un poco por lo curioso del procedimiento de investigación. En este experimento de Treisman dice, las palabras del canal no atendido pueden reconocerse si estas palabras encajan de alguna manera semánticamente con las del canal atendido. ¿Vale? ¿Qué hacen aquí? Dice, bueno, pues en esta investigación se presentan dos mensajes diferentes, ¿no? Y ambos son como frases con sentido y estaban grabados por la misma voz. Imaginaros, por una parte, en un canal, en un oído, la frase es, vi a la niña saltando en la calle. Y en el otro oído es, devuélveme hoy el libro de física. ¿Vale? Os tenéis que imaginar esto, para entenderlo bien. Por una parte, vi a la niña saltando en la calle y por otra, devuélveme hoy el libro de física. ¿Qué es lo que hacen? Pues fraccionar los mensajes. Y la mitad de un mensaje va por un oído y la mitad del mismo mensaje va por el oído diferente, ¿no? ¿Vale? Los mensajes fueron fraccionados de forma que la primera mitad de cada mensaje fue presentado en un oído y la otra mitad en el otro. Se instruye a los participantes para que atiendan y repitan y se queden con todo aquello que se presenta en un único oído. ¿Vale? Con lo cual, lo que tú oyes realmente es vi a la niña el libro de física, por ejemplo. ¿No? ¿Vale? Aunque se instruyó a los participantes para que atendieran y sombrearan todo aquello que se presenta en un único oído, a menudo los participantes saltan al canal no atendido en el punto en el que el mensaje se fracciona y pasa al otro canal. Y une la frase. Eso es, ¿no? Cuando sucedía esto, los sujetos generalmente regresaban al canal originalmente atendido tras una o dos palabras escuchadas en el otro, ¿no? Por ejemplo, si la secuencia presentada para repetir, para atender, para sombrear, en el oído izquierdo era vi a la niña el libro de física, y la presentada a ignorar en el derecho era devuélveme hoy saltando en la calle, ¿no?
Algunos participantes sombreaban, vi a la niña saltando el libro de física, algo que semánticamente tiene más sentido. ¿No? Sí. Este resultado demuestra que la información del canal no atendido podría ser analizada en un nivel semántico, o al menos que este nivel semántico, este análisis semántico, se practicaría en el momento en el que el mensaje atendido deja de tener sentido, ¿no? Bueno. Bueno, también en el experimento de la escucha dicótica se puede presentar lo mismo, ¿no? Pues te vamos a decir unos números por el oído izquierdo, otros números, otra secuencia diferente por el oído derecho. Por el oído izquierdo vas a oír 752, por el derecho 498, ¿vale? Y luego se compara el nivel de recuerdo en función de las instrucciones, porque podemos dar una instrucción. Lo que tienes que hacer ahora, en el siguiente paso, es decirme los números que han aparecido en primer orden, después los que han aparecido en segundo orden y después los que han aparecido en tercero, ¿no? Con esta instrucción sería 4, 7, 9, 5, 8, 2, ¿no? Otra instrucción diferente sería, dime primero los que han aparecido en el oído izquierdo y después los que han aparecido en el oído derecho, ¿no? Con esta instrucción sería 7, 5, 2, 4, 9, 8, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues el rendimiento y la tendencia es recordar los ítems de cada oído, ¿eh? Más que según el orden. Los resultados son mejores si pedimos, dime primero los del oído izquierdo y luego los del oído derecho. Luego esto lleva a plantear que la selección de los mensajes es temprana. ¿Por qué? Porque se seleccionan en función de propiedades físicas, ¿no? ¿En función de qué? De si viene por aquí o por aquí. Bueno, tareas de detección auditiva. Podemos entrenar a los sujetos a decir, mira, vas a oír una serie de tonos diferentes, ¿no? ¿Os han hecho alguna vez un reconocimiento médico en el trabajo? No, bueno, pues cuando salgan alguna vez, una cosa que hacen es, te ponen para ver qué tal oyes. Vale, cuando oigas el tono. pitido. Eso es, Sí. ¿no? Eso es. Bueno, pues podemos, con ese mismo planteamiento, sitúate ahí, te pueden decir, mira, ahora tienes que apretar el botón solamente cuando oigas este tipo de tono o este otro tipo de tono, ¿no? Y nosotros estamos controlando si el tono tiene 1200 hercios o 1000 hercios, 900 hercios o lo que sea, ¿no? Vale. Bueno, pues ¿cuándo se facilita esta detección? Pues cuando solamente hay un target, en función de que haya uno o varios, o cuando hay varios targets, cuando estos son claramente diferentes entre sí, ¿no? Cuando los targets es un tono muy agudo y uno muy grave, pero si los vamos acercando, entonces la detección ya empieza a provocar más dudas, ¿no? Bueno. Y también el rendimiento baja cuando los targets aparecen simultáneamente, uno por cada oído. Porque, ¿qué estamos haciendo entonces? Provocar un paradigma de atención dividida. Y ya sabemos que con atención dividida el rendimiento empeora, ¿no? Por lo general. ¿Vale? Conclusión. Es más fácil atender a una fuente de información que a estímulos simultáneos. Cuando tú estás hablando con una persona a la que le estás mirando a la cara y que visualmente le estás atendiendo a ella, pero a ti lo que te interesa es la conversación que tienes atrás, en algún momento te dice, ¿pero me estás haciendo caso? ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil atender a una fuente de información que a estímulos simultáneos. Es realmente trabajar en paradigma de atención dividida es complicado. Bueno, sabemos que la atención auditiva tiene claramente una relación con esta función de alerta. Y el sistema auditivo es un excepcional sistema de alerta temprana.
para detectar lo que señalábamos antes, o bien la aparición de un ruido, o bien la aparición de un silencio repentino. Aquí hay un conjunto de estructuras que son estructuras auditivas en la cóclea, que están unidas a regiones temporales, al tronco encefálico, que permiten la selección auditiva de unos tonos en detrimento de otros. Fijaros cómo hay una relación entre la atención visual, cómo el sonido puede claramente favorecer que la atención visual vaya hacia una región o hacia otra, ¿no? Son los sonidos los que tienen esta capacidad de orientar la atención visual. ¿Qué haríamos si ahora aparece un ruido, un estruendo por la puerta? Automáticamente, ¿no? O al escuchar lo que estamos escuchando ahora, ¿no? ¿Por dónde viene? ¿No? Bueno, esto experimentalmente se ha demostrado al observar un menor tiempo de reacción a un target visual. Acordaros de los paradigmas de detección visual. Menos tiempo de reacción a un target visual cuando hay un tono auditivo previo que está presentado en el mismo lado del target. Podríamos poner en esta pizarra un altavoz aquí, otro altavoz en el otro lado, ¿no? Y los altavoces podrían ser los que nos dan la señal, ¿no? Que podría ser válida o inválida, ¿os acordáis? Bueno, pues cuando hay un tono auditivo previo que está presentado en el mismo lado del target visual, eso aminora los tiempos de reacción al target visual. Y la combinación de modalidades atencionales, la cross-modalidad, que vamos a ver, que es combinar un estímulo visual con un estímulo auditivo, incrementa la prominencia perceptiva de los estímulos, incrementa el procesamiento hacia los estímulos, como veremos después con los potenciales evocados. Es decir, hay señales en el electroencefalograma más intensas cuando ocurren estímulos con combinaciones de modalidades sensoriales, ¿no? En comparación con estímulos que solo son presentados a través de una modalidad sensorial. Bueno. Hay predisposición también, podemos entrenar predisposición hacia detectar un estímulo que viene por una frecuencia, ¿no? ¿Os acordáis cómo podíamos generar predisposición a detectar un estímulo que apareciera en una zona visualmente, ¿no? Generando una señal periférica? Lo vimos el otro día, ¿no? No. Eso es. Vale. Pones una señal periférica en una zona, después pones el target en la misma zona, eso genera predisposición, menos tiempo de reacción. Te vas a mirar más a un sitio para otro. Eso es. Pues también podemos detectar mejor un estímulo que esperamos que suceda o con el que ya tenemos experiencia. Si a ti te han enseñado a detectar, si te han familiarizado el oído con señales de 1200 Hz, ¿no? Y después te dicen, bueno, ahora vamos a ver cuál tienes que detectar, una de 1200 y una de 1400. ¿Cuál detectas mejor? No, la que tienes más experiencia con ella, ¿no? Claro, estás más acostumbrado. Claro, porque has generado... Como una canción, ¿no? Que claro, por ejemplo, ya has generado predisposición, has generado experiencia, ¿no? ¿Vale? No se trata de... O sea que si, por ejemplo, ahora hay una canción alta y una baja, pero la baja te la sabes, ¿vas a prestar más atención a la baja que a la alta? No, pero no es cuestión de alta o baja, sino de frecuencias diferentes. Independientemente de que una sea alta o más baja. Aquí la comparación es con detectar lo que tú ya te has entrenado frente a detectar lo que no estás entrenado. Claro.
Bueno, sabemos que la detección es mucho menor para targets diferentes al target que hemos entrenado anteriormente. ¿Vale? Con lo cual, podemos, a través de la experiencia, configurar un filtro atencional, ¿no?, para frecuencias específicas, ¿no?, a través de la experiencia, y esto facilita la detección de estímulos, por ejemplo, que estén entre ciertos hercios. Bueno, hay predisposición hacia la frecuencia, claramente, pero también podríamos estudiar si hay predisposición para detectar estímulos auditivos en función del espacio. Por ejemplo, predisponer a la escucha de un sonido en una posición espacial podría facilitar su detección. Lejos, cerca, ¿no?, a la izquierda o a la derecha. Sin embargo, esto no es tan claro para los estímulos auditivos en comparación con los estímulos visuales. Incluso si analizando cómo es la organización del lóbulo temporal, que es donde el cerebro analiza los estímulos auditivos, ¿no?, la corteza auditiva está organizada tonotópicamente. A ver si entendéis esto bien, a ver si me explico bien. La corteza auditiva, que está aquí en la corteza temporal, está organizada tonotópicamente. Es decir, los estímulos de frecuencias cercanas están estimulando regiones cercanas, ¿no? Las células, por decirlo así, que se activan cuando escuchamos un estímulo de 1000 hercios están más cerca de las que se activan cuando escuchamos uno de 1100 hercios, más cerca que las que se activan cuando escuchamos uno de 1900 hercios. Vale. Las células que se activan cuando tú escuchas un tono de 1000 hercios están aquí, imagínate, ¿no? Las que se activan cuando escuchas uno de 1100 hercios están aquí. Las que se activan con uno de 1900 hercios están más abajo, más arriba o diferente. Pero tienen más distancia entre ellas. ¿En función de qué? En función de los hercios, de la frecuencia de los sonidos. No, y esa es la organización de la corteza auditiva. ¿En función de qué? No de que los estímulos estén más lejos o más cerca o estén más arriba o más abajo, sino en función de la frecuencia del estímulo. ¿Sí? No en función de la topología, de si están más cerca o más lejos, sino en función de la frecuencia. Y a estas se le denomina una organización tonotópica. Por lo tanto, en la detección auditiva es más relevante la frecuencia del estímulo que la localización espacial del estímulo. ¿Sí? Bueno. Nos acercamos al concepto de crossmodalidad. Vamos a ver si puedo terminar esta, por lo menos. Tener en cuenta que en la vida cotidiana nosotros estamos haciendo frente a situaciones que son multisensoriales, ¿no? Nuestro cerebro está procesando simultáneamente escenas en las que hay estímulos auditivos, estímulos táctiles, estímulos visuales, estímulos olfativos. Luego, si os fijáis también, es más fácil atender simultáneamente a dos modalidades diferentes. Es más fácil conducir, ¿no? Mientras hablas, ¿no?, o mientras estás escuchando, puedes hacer las dos cosas, porque una es más visual y otra es más auditiva, ¿no? Y el rendimiento es mejor que cuando pones el mismo sistema sensorial a trabajar de manera dividida. Entonces el rendimiento baja más.
¿Cuándo baja más? Cuando tienes que repartir la visión entre lo que tienes enfrente del coche y el teléfono para mandar un WhatsApp, ¿no? Entonces podemos cometer más errores y esto tiene consecuencias fatales, ¿vale? Luego es más fácil atender simultáneamente a dos modalidades diferentes que a dos mensajes de la misma modalidad, ¿vale? Esto se ha observado, por ejemplo, a través de un peor rendimiento cuando nos piden juicios sobre la duración de dos estímulos, ¿no? ¿Cuánto duran los estímulos? Cuando empleas atención dividida, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿no? Por el mismo canal, ¿vale? Bueno, también se puede generar predisposición a una modalidad sensorial. Podemos pensar si esto influye en el procesamiento de un estímulo. Podemos dar señales inválidas sobre la modalidad del procesamiento. Podemos decir, cuando veas un color rojo, el estímulo auditivo va a venir por la izquierda. Y cuando veas un color azul, el estímulo auditivo va a venir por la derecha. Esas señales visuales pueden ser válidas o inválidas, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues señales inválidas sobre la modalidad de procesamiento generan coste. Esto lo tenéis ahí en la página 147-148, ¿vale? Y sin embargo, las señales válidas generan ventaja, pero se ha observado que esta ventaja solo es para el procesamiento de targets visuales, no para el procesamiento de targets auditivos. ¿Vale? Bueno. Y esto quizá por lo menos esto lo voy a explicar el próximo día, porque es un poquito complejo de entender, pero lo vemos el próximo día, ¿vale?